Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. Episodio 4. ¿Quién merece la ciudad? Vidas políticas y resistencia en la Villa 20 y la 2124. La entrevista fue realizada por Florencia Guastavino y Ramiro de Uribe. Bueno, mi nombre es Tamara Mailenaber, soy profesora y licenciada en antropología. Soy autora de la tesis El merecimiento urbano y los imaginarios de vivir aquí, que fue dirigida por Soledad Laborde y presentada en el 2023. Mi nombre es Julieta Pereira, presenté mi tesis en 2024 y su título es Migración y politización de la vida cotidiana, una aproximación etnográfica a la colectividad paraguaya en la Villa 2124 de la Ciudad de Buenos Aires, y mi directora fue Corina Curtis. Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Hecho en Casa. En esta oportunidad vamos a trabajar con dos tesistas que realizaron etnografías en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Tamara, en el barrio también conocido como Villa 20, y Julieta en el caso del barrio 2124 o Villa 2124. En estas etnografías es importante analizar procesos de subjetivación política, como menciona Pereira, Julieta, de la colectividad paraguaya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo a través de la vida cotidiana y de diferentes maneras relacionadas al ser y estar, el hacer y el decir, el lenguaje, se produce la construcción de la ciudadanía, de la colectividad paraguaya. Y en el caso de Tamara, cómo a través del seguimiento de un proceso de reurbanización del barrio 20 o Villa 20 en la Comuna 8, podemos apreciar un proceso de discusión y de lucha política en relación al merecimiento de vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los habitantes de este barrio. Así que bueno, para comenzar, me gustaría iniciar con una pregunta para Tamara, que es la siguiente. Tamara, tu tesis introduce el concepto de merecimiento urbano como una categoría nativa y analítica que define quiénes son los legítimos habitantes de la ciudad. ¿Cómo se manifiestan concretamente estos criterios morales de merecimiento en la Villa 20, especialmente en el contexto de la reurbanización, y cómo influyen en la asignación de derechos o en la percepción de quién es un legítimo habitante de la ciudad hoy en día? Mencionás el esfuerzo y el sufrimiento urbano como criterios a tener en consideración. Buenísima la pregunta, re completa. Gracias por leer la tesis, también para hacer una pregunta tan precisa. En la categoría de merecimiento aparece en mi etnografía a partir de una anécdota de campo que desarrolla el gobierno de la ciudad en una actividad en la cual invita a Óscar Oslak. Óscar Oslak es un referente en los estudios del Estado específicamente, pero también en los estudios urbanos en relación a la política urbana que llevó la última dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires. Él escribió un libro que se denominó Merecer la ciudad, en donde justamente recupera las dimensiones morales del acceso a la ciudad de Buenos Aires que durante la última dictadura militar se instalaron y que terminaron excluyendo a un montón de sectores, especialmente los populares, de habitar en la ciudad. A través de esa anécdota de campo, yo empiezo a observar cómo la categoría de merecimiento se actualiza no solamente en los estudios urbanos como concepto analítico, revisando históricamente cómo las políticas públicas obtenían una dimensión moral a la hora de asignar derechos, ¿no? Sino que también los mismos actores, los mismos habitantes, los mismos residentes utilizaban ese lenguaje para
decirse legítimos en el derecho a la ciudad. De esa manera, observé que, sobre todo en la demanda por la reurbanización de los y las habitantes, aparecían ciertas retóricas, algunas vinculadas a la retórica del derecho, ¿no? De los derechos universales, inalienables, equivalentes, igualitarios para todos, y al mismo tiempo había una caracterización de la población que vivía en Villa 20, vinculada a la historia del habitar ese territorio. Uno de estos elementos, de estos criterios morales basados en el merecimiento, tenían que ver con la continuidad territorial, en transformar, y en el trabajo, en el esfuerzo y las relaciones de cooperación que transformaron un territorio no habitable, natural incluso, con reminiscencias de la naturaleza, en un territorio urbano. Y esa transformación estaba mediada por el trabajo de los y las residentes. Otro tenía que ver con el sufrimiento urbano, y aparecían imágenes, por ello trabajo el concepto del imaginario, de cómo se construyen los imaginarios locales, ciertos imaginarios vinculados a, por ejemplo, las erradicaciones de la última dictadura militar, la imagen fuerza de las topadoras, como una experiencia de erradicación y de violencia que ellos mismos habían resistido y que se había significado una desigualdad y una erradicación, una violencia espacial muy grande, y que al mismo tiempo los colocaba en una historia nacional, ¿no? Una historia nacional de la violencia, que necesitaba ser reparada, ¿no? Una reconversión simbólica de su territorio. Y además el sufrimiento urbano vinculado a, que yo lo tomo mucho de Aullero, un trabajo que hace Aullero sobre Villa Insuperable y el sufrimiento ambiental, que aparece mucho este tipo de retóricas. El sufrimiento vinculado a las ausencias del Estado y la no urbanización, ¿no? Entonces, había como dos dimensiones, una dimensión positiva del trabajo y el esfuerzo de los habitantes de transformar el territorio, y una dimensión más vinculada a la construcción de víctimas, ¿no? De víctimas que merecen ser reparadas históricamente, una reparación histórica. Y en relación a la otra parte, que me dice Ramiro, que en la segunda parte de mi trabajo etnográfico, si bien yo lo divido en dos partes para organizarlo analíticamente, no necesariamente fue de manera cronológica, sino fue una etnografía simultánea. Por un lado estaba la demanda y por el otro lado estaba la implementación misma que se llevó a cabo a través de la mesa de gestión participativa que sucedía una vez por semana en el barrio, en Villa 20, y en el seguimiento de esas mesas, en donde los imaginarios y las ideas sobre el derecho a la ciudad se ponían en movimiento, estos criterios de merecimiento que se habían construido, se construían en el marco de la demanda, se localizaban y se aplicaban a situaciones concretas. Entonces había ciertos actores que no cumplían de alguna manera con esos criterios y que merecían por lo menos una sospecha sobre su inclusión y su exclusión en, por ejemplo, las asignaciones de soluciones habitacionales de manera concreta, ¿no? Que eran tres. Era vivienda nueva, créditos para comprar vivienda fuera de la villa o relocalizaciones al interior del barrio. El gobierno de la ciudad, con los vecinos y vecinas y residentes, organizaron o construyeron un scoring, un sistema de puntos, que eran asignados y así a cada familia para acceder a estas soluciones habitacionales. Entonces, de esa manera se discutieron y se consensuaron ciertos criterios de ese puntaje. Y el resultado final de esas discusiones fue un scoring que tomaba en cuenta la necesidad y la urgencia, los criterios más vinculados a la pobreza, ¿no? La situación de vulnerabilidad, de hacinamiento, pero también incorporaba ciertos consensos construidos vinculados a los merecimientos locales. Entonces, aquellas personas que tenían más tiempo de residencialidad en Villa 20, tenían mejor puntaje o estaban en mejores condiciones para acceder a soluciones habitacionales. Entonces, tanto los inquilinos
aparecieron como un sujeto sospechado o en la cornisa del derecho a vivir en la ciudad, y aparecieron otros actores, que eran quienes habían participado en la toma del parque, de la toma del predio Papa Francisco, porque eran considerados sujetos que habían ido en contra de los intereses locales, de los intereses comunes de esa comunidad barrial, ¿no? No habían cooperado para todos, sino que habían perseguido intereses individuales. Entonces, eso, tanto los inquilinos como aquellos que habían participado de la toma del Papa Francisco, eran sospechados, eran señalados como no merecedores. Genial, buenísimo. Bueno, gracias Tamara por el desarrollo y toda la profundidad de tu respuesta. Lo que nos resultaba interesante en este diálogo de las dos tesis es que de alguna manera las dos investigaciones hablan de cómo se construye el ser ciudadano, obviamente en diferentes barrios, pero vemos, o en la lectura que podemos hacer cruzada, van apareciendo algunos temas en común que tienen que ver que obviamente la ciudadanía se construye desde una esfera estatal, pero también se construye desde un imaginario y donde se va creando esta idea de, bueno, el ser nacional, el ser habitante de la ciudad, el merecer la ciudad. Entonces, en ese sentido, la segunda pregunta va para Julieta, y nos preguntábamos, a través de la lectura de tu investigación, vemos que se subraya la identidad de la colectividad paraguaya en Buenos Aires, dentro de lo que vos mencionás como el transnacionalismo, y en la comunidad paraguaya se define como comunidad, como colectividad paraguaya, antes de como inmigrantes, ¿no? Entonces, la pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo desafían los y las migrantes paraguayos las nociones tradicionales de ciudadanía más ligadas al Estado-Nación, ¿no? Y de qué manera sus prácticas cotidianas en Buenos Aires los conectan y los movilizan en relación a su país de origen? Por ejemplo, como vos observás en las cuestiones vinculadas a la Virgen de Cacupé, o en las protestas que vos vas mencionando en diferentes momentos donde se llevan adelante situaciones en la Embajada de Paraguay, digamos, bueno, ¿cómo describirías vos eso, o cómo se desafía eso, la idea más de la identidad Estado-Nación, o también en esto de la construcción de ciudadanos dentro de la ciudad de Buenos Aires? En relación a esto como de los desafíos, digo, y tal vez esta pregunta de cómo se representan o cómo aparecen, cómo deciden nombrarse, tal vez era como un preconcepto mío, ¿no? Como que yo fui, como mi acercamiento primero al campo fue como, bueno, rastrear como esa paraguayidad, si se quiere. Como la Villa 21-24 es el lugar donde se localizan mayormente los migrantes, digo, en términos estadísticos, yo estaba como queriendo rastrear eso. Entonces, como a partir de, bueno, como poner en pausa, en realidad cuestionar ciertas como ideas previas con las que yo me estaba acercando al campo, me di cuenta que en realidad estas personas no se estaban reconociendo como sujetos migrantes. Digo, pensemos que yo cuando empiezo a hacer la tesis estaba como toda la discusión, digo, del DNU, del gobierno de Macri del 2017, digo, que implicó como todo un retroceso en materia de derechos, y estaba como muy en boga como justamente la representación como sujeto migrante. Y acá no estaba pasando eso. Yo lo que veía en el campo era por ahí una idea como más, si se quiere, como folclórica, digamos, de lo que era la identidad. Y eso se materializaba en prácticas como bien concretas. Digo, yo rastreo como toda una serie de símbolos que primero se ven en el espacio. Digo, era muy fuerte la bandera de Paraguay en diferentes sectores del barrio, en diferentes pasillos, pero también al mismo tiempo, digo, me encontraba, y no fue por, digo, está como algo ahí, como un dato también que pude relevar, digo, como, y habiendo otras, digo, también estaba, digo, la bandera boliviana, la bandera peruana, digo, entonces había como mucha identificación, digo, con este ser nacional, no argentino, ¿no? Y eso como sí muy marcado. Y justamente esto del rastrear la colectividad, digo, yo identifico que hay, digo, un actor, digo, como ahí clave, que nuclea y hacía como más posible esto, o por ahí el sostenimiento en el tiempo también de estas prácticas, que es la parroquia de Cacupé. ¿Sí? Que tiene también como muchos años y presencia en el barrio, como muy histórica, que fue una de las que motorizó la construcción del barrio también, digo, que alentó procesos de construcción así más colectiva del barrio,
Entonces también, digo, me encontraba con una idea de, digo, vino a como desafiar también mis ideas previas de qué entendía yo por iglesia. Digo, ¿y qué rol cumple una parroquia? Digo, me encontré, digo, como de golpe con que en la parroquia se podía tramitar un DNI, en la parroquia se podía tramitar un certificado para poder después acceder a otros derechos como es la residencia permanente o temporaria, ¿sí? Entonces, nada, todos estos elementos hacían que se exceda un poco la idea de, bueno, qué está sucediendo ahí. Y después sí, como lo típico, ¿no? Como de cómo se mantiene la identidad, digo, en un territorio como lejano al lugar de origen, ¿no? Y era, nada, esto de ceremonias, digo, de fiestas, como celebraciones como muy puntuales el día de la independencia de Paraguay, el Día de la Madre paraguaya, y después como diferentes eventos, digo, que tenían ahí como a la nación paraguaya como el centro, ¿no? Y eran, yo participé de varios de ellos y eran muy convocantes. Se cortaba la calle, participaba casi todo el barrio, y como uno de los como eventos, si se quiere, como más importantes dentro de esto, es la del 8 de diciembre, que fue rastreado por varios antropólogos acá en Buenos Aires, que es el Día de la Virgen, ¿no? Como en el catolicismo, pero acá lleva como justamente esa impronta de la Virgen de Cacupé, que es la patrona del Paraguay, donde se hace también como toda una procesión, al igual que se hace en Paraguay. Entonces me estaba encontrando con que de golpe, acá en Buenos Aires, ¿sí? En el barrio de Barracas, en el sur de la ciudad, había como conexiones y había como muchas similitudes de cómo se vive, cómo se practica, cómo se vivencia el estar en Paraguay. Entonces, encontraba como en todas estas prácticas, en estas charlas, en estas conversaciones, como un montón de anclajes que a estas personas les servían para darle sentido un poco a su vida acá en este otro lugar donde viven desde hace mucho tiempo, ¿sí? Buenísimo, súper interesante. Sobre todo esta cuestión de también, después lo vamos a retomar un poco hacia el final cuando les preguntemos sobre la práctica etnográfica de cada una para ponerlo un poco en diálogo, pero esto, bueno, de los desafíos las ideas con las que uno va al campo y los desafíos que el campo trae y cómo de repente esas otras instituciones que por ahí vos no pensabas también se convierten en actores de la política, no en el sentido partidario, sino en el sentido del hacer cotidiano de la práctica, ¿no? Como, bueno, esto de la iglesia, como un espacio de proveer certificados o, bueno, elementos más burocráticos. Súper interesante cómo se va armando ese camino. La siguiente pregunta también es de nuevo para Tamara. Nos interesaba un poco que profundices quizás en esta idea de las categorías de inquilino y de ocupantes. Ya lo mencionaste un poco, pero bueno, te lo vuelvo a mencionar por si querés profundizar en eso. Y retomo una otra pregunta que la habíamos dejado un poco fuera, pero me parece que tiene sentido también pensando en esto que vos ya mencionaste, y retomando esto de, bueno, de la tesis de Julieta, se propone la cuestión de la politización de la vida cotidiana y en la tuya la idea del merecimiento también como una categoría en disputa, pero en la cual los lazos comunitarios adquieren también una relevancia, ¿no? Vos describiste un poco esto de, bueno, se armaba esta mesa de participación, los vecinos participaban, la comunidad también crea este scoring, se empiezan a ver estos aspectos de merecimiento. Bueno, quizás si podés contarnos un poco más también de cómo los lazos comunitarios o las redes que se van creando ahí en el barrio por los activistas de la reurbanización también van construyendo esta categoría de merecimiento o dejan por ahí afuera esta cuestión de los inquilinos o los ocupantes, si querés profundizar un poco más en ese sentido. Está buenísima la pregunta porque parte de mi punto de partida metodológico y teórico es el trabajo de la tradición de la antropología de las ciudades, buscando de alguna manera superar la visión de enclave, de comunidad. Entonces, mi decisión metodológica para superar esa visión de enclave fue hacer trabajo de campo, lo que llamamos multisituado. Porque hacer trabajo de campo solamente en el territorio hubiera perdido de vista las relaciones que existen de la comunidad con, por ejemplo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como, por ejemplo, con el Ejecutivo. Entonces, el entramado
etnográfico y de actores se volvió muy denso en ese sentido. Quería superar también la visión de comunidad. En la antropología urbana se reprodujo durante muchos años una visión de comunidades armónicas, ¿no? Que viene de la tradición antropológica clásica, de buscar en las ciudades un escenario y en las ciudades pequeñas aldeas, ¿no? Entonces, el esfuerzo fue salir de esa mirada en clave, pero sin embargo me encontré con unos imaginarios urbanos ligados a la idea de comunidad. Entonces, no es exactamente, los lazos de solidaridad fueron apelaciones imaginarias que hicieron los actores a la hora de identificarse en ese espacio territorial dado, urbanizado de una manera autogestiva. Aparecían esos lazos, pero, sin embargo, lo que quise también focalizar es que existían conflictos entre ellos. No todos señalaban como inadecuados o no merecedores a los inquilinos, ¿no? Estos discursos no eran coherentes y no eran homogéneos, dependían de los actores. Por eso había un entramado muy denso vinculado a ciertas pertenencias políticas y pertenencias históricas, tensiones cotidianas dentro del barrio y pertenencias supraterritoriales, ¿no? Que, por ejemplo, había activistas o referentes que trabajaban directamente en la legislatura en algún despacho de un legislador, o eran asesores en alguna organización de la sociedad civil. Entonces, de esa manera uno puede demostrar la densidad etnográfica en la que está compuesta, ¿no? el fenómeno social, ¿no? Muchas veces partimos de ideas muy, muy categóricas y muy discretas sobre los grupos sociales, y a la hora de hacer trabajo de campo descubrimos que esa tal comunidad no era así, ¿no? Que hay más conflictos, hay muchas diferencias, y esas diferencias, esos conflictos son situacionales, aparecen en situaciones concretas, no son abstractas. Entonces me interesaba como ver eso, ¿no? Como a través ciertos abordajes del derecho a la ciudad, ciertos abordajes urbanos, en relación a la demanda de derechos, muchas veces aparecen abstractos. Por un lado están los habitantes y activistas y por el otro lado está el Estado, pero un abordaje etnográfico permite ver, bueno, la densidad tanto de los habitantes y residentes activistas como del Estado, y no solo eso, sino la interconexión, que a veces el Estado son también los activistas porque trabajan en él, ¿no? Permite ver esa complejidad, y además permite ver, bueno, las instancias de participación, ¿no? No son concretas, no es asamblea con el IBC y los residentes. No, es una participación continua. Hay reuniones permanentes entre los diferentes actores del barrio, organizados, y el IBC. Por ejemplo, el IBC es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Buenísimo, súper interesante. Ahí estaba buscando que teníamos un pequeño resumen donde nombrabas estas reuniones, no me acuerdo ahora la palabra que usabas exactamente, pero fue muy interesante. La mesa activa por la... No la mesa, sino como las reuniones como paralelas. Me había resultado interesante que aparecía como una palabra ahí. Como reuniones informales. ¿sí? No sé. Reunión, ¿no? Es muy, como muy real del proceso. Julieta, hay una parte de tu trabajo que mencionás una cita de Hannah Arendt que dice que no nacemos iguales, sino que nos volvemos iguales. En términos de la colectividad paraguaya, a vos te interesó trabajar los procesos de subjetivización política y diferenciás muy precisamente que una cosa es la política, muy relacionada quizás a lo electoral, en su faceta más clara y evidente, de lo político y la politización, que justamente es la construcción de los acuerdos que se dan en la vida cotidiana de las personas. Entonces, preguntarte, ¿no? Un poco cómo viviste ese proceso, algo contaste en la respuesta recién, de tus instancias etnográficas en la villa o barrio 2124, cómo esa respuesta de cómo se construye la ciudadanía desde lo cotidiano implica una politización constante que se relaciona con el ser y el estar en el tiempo,
con las prácticas y el hacer, y principalmente con el lenguaje a través del guaraní Jopara. ¿Quisieras también agregar y explicar un poco sobre la cuestión lingüística y lo etnolingüístico? ¿Cómo se da la cuestión interétnica en una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que más en los años de lo que fue los 20 años de gobernanza del PRO, se caracterizó por políticas excluyentes, rozando lo xenofóbico? Y bueno, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, es como parte como bastante clave de la tesis, esta distinción entre la política y lo político, ¿sí? Como algo que yo al principio nombraba como yo lo que estoy viendo son prácticas políticas, fue como, ojo, porque estamos hablando como esto, de dimensiones que son complementarias pero que no son lo mismo, entonces ahí fue como, bueno, ok, vamos por este lado. Digo, la política en términos como la política de mayúscula, digamos, si queremos ponerle así un nombre, ¿sí? La política partidaria. Digo, en diferentes instancias etnográficas, digo, me encontré, digo, en elecciones barriales, digo, la Villa 21-24 funciona administrativamente a través de un cuerpo de delegados, una junta vecinal, perdón, borremos esa parte, una junta vecinal, y se vota y se elige como se renueva asiduamente. Entonces me encontré como con todo un proceso así como conflictivo, de tensiones, donde yo no terminaba de entender de a por qué todo esto, digo, como se daba en un marco de irregularidad. Entonces, para poder hacer las elecciones, primero se tuvo que hacer un censo, tuvo que intervenir ¿sí? El juzgado número 4, digo, fue como todo un proceso como muy lento, se postergaron las elecciones, yo pude rastrear, digo, registrar una de las primeras, me había sorprendido los operativos de seguridad que había en el barrio, digo, solamente para el día de las elecciones, como hubo irregularidades se tuvo que suspender, volvieron, ¿sí? Entonces, por un lado, encontraba ahí la política. Tamara mencionaba un poco ahí el acompañamientos, ¿no? A la legislatura y como reclamos en ese espacio también. Y también, digo, me encontré acompañando presentaciones de informes, sobre todo de riesgo eléctrico, riesgo sanitario del barrio, y digo, discusiones como bien claras y bien concretas del conocimiento del habitar el lugar. Digo, y ahí sean personas, y ahí lo mismo, digo, como compartimos, me parece esto de que había personas, digo, que sí, militantes, pero también pertenecían a esta junta vecinal, entonces tal vez su compromiso era un poco mayor, con ciertas causas, con ciertos temas, digo, en pleno trabajo de campo también hubo el fallecimiento de una de las mujeres del barrio por las condiciones justamente materiales, digo, se electrocutó, digo, en pleno trabajo de campo, entonces fue como, bueno, a partir de esto, de situaciones bien concretas, es que yo podía encontrar esto. Pero de golpe me encuentro que la legislatura estaba la Virgen de Cacupé también, entonces era como todo esto, como de apoyos identitarios, simbólicos, digo, que remitían a Paraguay todo el tiempo, ¿sí? Por más de que esa junta vecinal era como integrada por personas de diferentes orígenes, de diferentes trayectorias, más viejos, más jóvenes, ¿sí? Y por otro lado encontraba como esta dimensión de lo político, digo, y ahí los aportes de Rosambalón, digo, como más clásicos de la antropología de la política, de los procesos políticos, me ayudan a pensar que hay otra dimensión como esto, más cotidiana, justamente, que es donde yo me centro en particular, digo, si bien no dejo de lado como toda esta justamente política más partidaria, no es el foco de la tesis, sino que me interesa más rastrear justamente qué sucede en la vida más cotidiana y qué instancias se dan concretas que habilitan, digo, el acceso a derechos, que permiten, digo, la participación de estas personas en la sociedad argentina, ¿sí? Y ahí encuentro con que se resuelven ciertos asuntos que son urgentes también, digo, a partir del apoyo, ¿sí? De las redes de ayuda mutua, ¿sí? De justamente la trayectoria más histórica de ciertas personas que viven desde hace más tiempo en el barrio o que migraron hace más tiempo. Entonces ahí como la experiencia migratoria se convertía en un valor, ¿sí? Con un valor agregado clave para poder orientar al resto de los paisanos, y ahí para traer una categoría nativa, ya que hablábamos ahí recién de esto, como
que eran estas personas que también, digo, paisano hace referencia como al término que entre paraguayos se dicen, ¿sí? Para hacer referencia a alguien también de su lugar. Entonces, a partir de estas redes de paisanos se establecen como ciertas estrategias que yo denomino como cara a cara, que no dejan de ser, digo, las anteriores como que son más comunitarias también, pero acá había algo como del contacto más directo que facilitaba y aceleraba como ciertos temas, ¿sí? Y acá, digo, en ambas dimensiones, tanto de la política como de lo político, esto del hablar guaraní te sumaba un punto, ¿no? Como hay algo como de los candidatos, decían, ¿no? En el momento de las elecciones de la Junta Vecinal, que y habla en guaraní y la gente lo vota más, no sé por qué, él sabe. Sí, como creo que la inquietud por la lengua fue algo como más mío tal vez, y eso es a raíz de como mis puntos de partida, que tiene que ver más con el trabajo de extensión universitaria en las escuelas del barrio. Pero de golpe, digo, era algo como que cada tanto aparecía, digo, en estas celebraciones que comentaba al principio, digo, plegarias en guaraní, pero de golpe, digo, en esto también de lo multisituado, digo, si bien mi foco fue en la 21-24, rastreé otros espacios, me encontré en reclamos también, como justamente como más transnacionales, como de discusión con el Estado paraguayo, donde discursos enteramente en guaraní yopará, ¿sí? Que es la variedad del guaraní que utiliza préstamos del español. Entonces, digo, la lengua, digo, se convirtió como en un lugar de resistencia, ¿sí? Como un espacio como para justamente disputar desde ahí ciertos aspectos que tienen que ver con la ciudadanía. Gracias, Julieta. Bueno, quería hacer una consulta, una pregunta a Tamara. En un momento en tu trabajo mencionas, bueno, haces obviamente toda una reconstrucción de la importancia del concepto del merecimiento, ¿no? Cómo ese concepto condensa los diferentes enfoques que tuvo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en relación a las políticas de urbanización, que pasó desde el aniquilamiento a la erradicación, a tener un plan de reurbanización, que es la etapa que vos abordás en tu tesis, y en particular hay una situación histórica, social y cultural que tiene que ver con la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se relaciona muchísimo con tu trabajo de campo, con el proceso de reurbanización y la distribución de estas viviendas luego a posteriori de la realización de los juegos, y hay un elemento que pones en juego, que me gustaría, dos cuestiones mencionar. La primera es que en las palabras de los funcionarios del gobierno de la ciudad, que es donde me gustaría plantear ahí un poco la cuestión, ellos hablan del proceso proyecto como categoría para explicar un poco cómo se dio esa arena de relaciones y de disputas políticas con la mesa de gestión participativa de la reurbanización de la Villa 20, y en particular pensando, ¿no?, en algo que vos trabajás en tu tesis, y con esto termino, que cómo pensar la idea del urbanismo social que asumía la estatalidad en un contexto de una política neoliberal y de exclusión que caracterizó y caracteriza al PRO en su gobernanza en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podemos pensar eso? Después me gustaría decirle algo a Julieta, hablar sobre a darle un comentario a Julieta sobre lo que decías en relación a la construcción de ciudadanías. ¿Lo puedo comentar ahora? Bueno, porque si no me voy a olvidar. Que me parece muy interesante esta construcción de ciudadanía a partir de las marcas culturales y de la referencia a lo paraguayo, y al mismo tiempo la demanda por una ciudadanía urbana, ¿no? Y cómo esa forma de producir ciudadanías de alguna manera va a contrapelo de las ciudadanías tradicionales de esto, la ciudadanía en referencia a un Estado-nación. ¿No? Cómo las ciudadanías locales permiten ciertas contradicciones, tener el territorio en un lado, pero la identidad en otro, ¿no? O sea, si uno piensa dentro de las ciudadanías modernas, parece impensado que demandes cierta ciudadanía local,
mientras tu identidad nacional permanece en Paraguay, ¿no? Pero en la práctica descubrimos que esa contradicción es posible, o sea, no es ninguna contradicción, es parte de la práctica ciudadana de las personas que están habitando territorio. Me parece re interesante en ese caso. Y en relación a lo que dice Ramiro, Perdón, yo creo que justamente tiene que ver con esto de la potencia de la etnografía, digo, que permite rastrear, digo, vos misma antes lo dijiste, rastrear todos esos espacios, ¿no? Es una decisión tomarla, ir, digo, a la embajada, al consulado, digo, y ver qué pasa por ahí también, pero es la etnografía, creo, lo que nos permite como acceder a eso. Sí, hay un autor que no sé si lo tomaste en la tesis, que es Holston, que habla de ciudadanías insurgentes, de la producción de ciudadanías insurgentes, y habla específicamente de esta capacidad de crear ciudadanías territoriales, ¿no? De una comunidad cuya referencia territorial es la ciudad y no la nación, ¿no? La ciudad como referencia territorial. Y en relación, bueno, recupero la pregunta de Ramiro. Perdón si les hicimos lío con la edición, pero eso es, Ramiro, lo que comentabas, tiene que ver con un punto de partida. Yo trabajé durante muchos años en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, durante por lo menos 10. Milité también en la 21-24 hasta el 2013. Participé de las mesas de reurbanización de la 21-24. Y trabajando en la legislatura, empiezo a ver una transformación en la mirada que el gobierno de la ciudad empezaba a tener para todas las villas y asentamientos. Hasta ese momento, hasta la asunción de Rodríguez Larreta, el gobierno de Macri tuvo una política de desfinanciamiento de los órganos y las áreas vinculadas al mejoramiento urbano, y a lo sumo tenía una política de regulación dominial, ¿no? Sin mejoramiento de la vivienda, sin un proceso integral de reurbanización y con mucha agenda de desalojos. A partir de la asunción de Rodríguez Larreta hay un cambio de paradigma, esto lo trabajan muchas autoras, Travino, Arqueros Mejía, hay un reconocimiento de un cambio de paradigma en el cual empiezan a imponer un sentido vinculado a lo social de lo urbano, ¿no? Con referentes que no solamente eran arquitectos, sino que también eran sociólogos, antropólogos, y no solo los referentes, sino también los trabajadores y trabajadoras del IBC, del Instituto de la Vivienda, eran antropólogos y sociólogos. Entonces la dimensión social empezó a formar parte de la agenda de la política pública urbana. Hay un cambio totalmente de paradigma. Pero al mismo tiempo perduraban la agenda típica neoliberal, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Se siguieron llevando adelante proyectos estratégicos de reconversión urbana, grandes propuestas inmobiliarias, ventas de terrenos públicos. Entonces, las políticas urbanas basadas en lo social convivían con políticas clásicas neoliberales. Lo que me permitía preguntarme sobre la relación de continuidad, ¿no?, entre las políticas neoliberales de la última dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires, que ahí empezó a configurarse esta ciudad neoliberal, y las políticas actuales, en la actualidad, a través del concepto de merecimiento. Entonces, una de mis preguntas que atraviesa la tesis tiene que ver con cuáles son los límites de la producción de políticas basadas en el urbanismo social en contextos de ciudades neoliberales. ¿Qué son políticas diferentes, son políticas contradictorias o terminan siendo políticas complementarias? Esa es una de las preguntas que sigue vigente, que la estoy trabajando en mi proceso doctoral, porque en este momento, justo ahora, las políticas sociales también se han interrumpido y se han llevado a cabo se ha retrocedido, ¿no?, en ciertas políticas
que se llevaron adelante durante el gobierno macrista, y las políticas de Rodríguez Larreta quedaron suspendidas, pero las políticas de reconversión urbana, las clásicamente neoliberales, siguen su curso, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta que es parte de la paradoja, ¿no? Como el gobierno de la ciudad, que había sido el emblema del neoliberalismo en la ciudad, de golpe pretende llevar adelante proyectos de urbanismo social. Bueno, eso es uno de los puntos a favor que tiene la antropología y la etnografía, de poder identificar esas paradojas, de poder abordar la complejidad de los procesos sociales. Y en particular, y creo que esto es algo que obviamente remite también al trabajo de Julieta, pensar que los procesos de politización, como Barth, que si no me equivoco es mencionado en tu tesis, Tamara, cuando refiere a los grupos étnicos y sus fronteras, habla de que es un asunto dinámico, que es un juego de fuerzas donde intervienen un montón de sujetos para poder definir las pertenencias, la pertenencia y la diferencia. Pero bueno, esta estatalidad también está presente a la hora de construir la ciudadanía paraguaya, y por la contemporaneidad, el gobierno de la ciudad, de quien uno quien vivió en la ciudad conoce esas políticas neoliberales de exclusión, muchas veces de xenofobia y aporofobia y de represión, que es algo que mencionaba Julieta en tu tesis y estuviste mencionando recién en tus respuestas. Entonces, en relación a esa cuestión de cómo se construyen las comunidades, cómo se construye la pertenencia y en este sentido la ciudadanía, vos mencionás en tu tesis que quizás iniciaste de alguna manera persiguiendo aspectos de la individualidad y que te fuiste encontrando con lo colectivo. Un poco lo asociaste a la parroquia, lo asociaste a los referentes barriales y a las organizaciones sociales. ¿Podrías comentarnos un poco cómo partimos de lo individual a lo colectivo y qué relación hay cuando ese colectivo tiene que construirse a través de vínculos con un Estado que lo excluye o que de alguna manera le hace sentir que es un no nacional? Sí, tiene que ver esto desde lo individual a lo colectivo, como esto que mencionás, tiene que ver con lo metodológico. Yo me encontré, digo, como coordinando entrevistas, como queriendo charlar, recorrer ciertos sectores del barrio con personas individuales, digo, como tal referente de tal organización, tal señor que está en tal grupo, como... y de golpe, digo, entrevistas que yo estaba, digo, pautadas de forma individual, todas terminaron siendo grupales, como que de golpe esa persona con la que yo había coordinado una entrevista, como me dice, sumo a tal, viene un amigo, porque él te va a ayudar mejor, porque él sabe mucho más sobre esto, sabe mejor sobre este tema. Y de golpe, como no sé, de las 15, 20 entrevistas que hice, todas terminaron siendo grupales. Que tiene que ver, siento, como por un lado, como, digo, por el lugar mismo, digo que muchas veces estas entrevistas eran en comedores donde hay mucha circulación de gente, entonces escuchaban lo que estábamos charlando y se sumaban, y había gente que directamente era como, no, listo, vamos a llamar a tal y vamos a charlar de este tema entre todos. Siento que también tenía que ver como con cierta lógica, digo, que también impartida desde hace bastante tiempo, por la parroquia, por ciertos otros grupos, digo, de reforzar como justamente la grupalidad para, nada, como enfrentar como los despojos, la desolación, digo, como estas experiencias que menciona Tamara de las topadoras, digo, como del sufrimiento urbano, aparecen también, digo, en las entrevistas que yo hice en la 21-24, digo, y son, digo, yo los marco ahí, digo, en el capítulo 1, digo, como hitos, digo, que cuando les pregunto, bueno, ¿y cómo era acá antes? Como recuerdan esto, recuerdan las topadoras, recuerdan como momentos, digo, como muy, muy importantes que quedaron ahí como muy, muy grabados en la memoria. Y ahí también, digo, la salida o la solución a esto, digo, fue colectiva. Digo, como fue enfrentarse, fue buscarle una vuelta, buscarle
una salida, porque digo, ante la ausencia, o en realidad como lo que vemos así como más el efecto del Estado, digo, de la decisión de no intervenir frente a ciertas problemáticas, digo, encontraron que el apoyo entre las redes, digo, de vecinos, parientes y amigos que se fueron haciendo en el tiempo, terminaron, digo, como resolviendo gran parte de sus urgencias, digo, ya sea, como mencionaba antes, digo, como ese lugar donde encontrarse, digo, ese lugar donde congregarse y compartir esas cosas que por ahí, al estar acá en Argentina, quedaban un poco lejos, digo, como ciertas comidas típicas, digo, el compartir, el charlar en el guaraní, digo, y recordar un poco la familiaridad desde el lenguaje. También digo, desde las prácticas más concretas de lo administrativo, digo, de la gestión de los papeles, digo, de la importancia de los papeles, y ahí, digo, los recuerdos que hay siempre de lo individual o del reflejo del Estado, digo, es que aparece el gestor y posiblemente, digo, te embrome con algún trámite, digo, o te haga, digo, pagar algún extra por tal trámite que seguramente es gratuito, digo, y esto a partir del apoyo entre los diferentes vecinos, digo, y de la transmisión de conocimiento, digo, estas redes son claves, digo, para justamente también compartir esa información que va a ser clave para después. Y tal vez esta como pertenencia o las diferencias, digo, que como más marcadas, yo las encuentro una vez como que me sumerjo un poco más. Digo, al conocer más la espacialidad, digo, y el territorio, me encuentro con que existen en el barrio como diferentes sectores que tienen diferentes nombres, denominaciones, y que además eso, digo, se condice con cierto agrupamiento étnico. Digo, en tal sector están los bolivianos, en tal sector están los que son de Tucumán o Santiago del Estero, y eso también aparecía como reflejado, digo, en imágenes religiosas o en murales, en frases que aparecían ahí. Y después había, ¿no? Obviamente, los mayoritarios, ¿no? Esos sectores típicamente paraguayos. Entonces, nada, digo, como aparece esto de lo individual, lo colectivo, como cierta tensión. Al principio me incomodaba, o era como, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No? Pero la verdad que fueron como mucho más ricas esas entrevistas que terminaron siendo grupales y habilitaron otras charlas que tal vez de forma individual no hubieran salido también, ¿no? Buenísimo, súper interesante lo que contás, Julieta, y lo queremos vincular con la pregunta que queríamos hacerles ahora, porque era uno de los ejemplos que veíamos en tu tesis. Esos momentos donde quizás en la práctica etnográfica tenemos que tomar esas decisiones incómodas o desafiantes, como por ejemplo, si tengo una persona y cayeron 5, bueno, ¿qué hago? Tamara, vos también relatás un poco esta experiencia de asombro a la hora de llegar a la Villa 20, quizás por ahí las primeras veces que fuiste, o en este viaje en premetro que relatabas ahí también en tu tesis. Entonces, les queríamos preguntar un poco sobre cuáles fueron los desafíos, quizás más a nivel de el hacer etnográfico, ¿sí? Ya sean teóricos o metodológicos, pero en el momento donde, bueno, hay que acercarse al campo, hay que empezar a entrevistar, hay que contactarse con las personas, bueno, ¿cuáles fueron para ustedes los desafíos más importantes? Y si en algún momento o cuándo fue que llegaron a esta idea de, bueno, del extrañamiento, ¿no? Porque más allá de que ustedes por ahí no son habitantes de ninguna de las villas en donde ustedes hicieron trabajo de campo, sí son habitantes de la ciudad. Estuvimos conversando un poco también de, por ejemplo, las políticas neoliberales de la ciudad, que las conocemos porque las personas que estamos en esta conversación vivimos en esta ciudad. Entonces, bueno, en algún punto tenemos un punto de conexión con las personas a las que estamos investigando, pero bueno, hay que hacer ese ejercicio quizás de extrañarse o de correrse un poco. Bueno, ¿cuáles fueron para ustedes los desafíos más importantes en esa experiencia? La que quiera comenzar y después sigue la otra. Bueno, si quieren comento yo. A mí lo que me pasó que fue que descubrí algo así como nosotros como antropólogos o como etnógrafos o etnógrafes, a veces aparecemos como un antihéroe de la ciencia, ¿no? Porque justo en esos momentos en que nos sentimos incómodos o incómodes,
es donde hay información de la vida social, de ese fenómeno que estamos analizando. Me pasó en varias oportunidades adentro del campo esto, a diferencia de otros abordajes sociales que quizás terminan siendo más modelados, ¿no? Que construyen modelos y explicaciones. Nuestro abordaje, el cuerpo mismo, ¿no? El estar ahí, es una herramienta metodológica y es un instrumento que recoge datos de la realidad social, ¿no? Porque empezamos a formar parte del mundo de clasificación de esa vida social. Me pasó en 2 oportunidades. Una tuvo que ver, me sufrí un afano en pleno trabajo de campo, que me marcó esa dialéctica entre la pertenencia y la diferencia. Soy parte de esta ciudad y yo iba con esa idea, ¿no? Estudiar al sujeto próximo, al que está en la ciudad, pero sin embargo había marcaciones de la diferencia permanentemente en términos objetivos de la espacialidad, de la práctica, del saber práctico, y en términos referenciales de los mismos actores de campo con los que yo interactuaba. Entonces, me acuerdo que fui a una actividad que era una reunión de todas las mesas de reurbanización de la Ciudad de Buenos Aires. Era un congreso que habían llevado adelante los referentes de Villa 20, y yo siempre iba con alguna vecina o algún referente que básicamente pegaba onda o que había conversado antes. Y esta vez fui con una de ellas, y ella se tuvo que ir antes, la mesa había terminado tarde, y yo decidí quedarme porque la verdad que estaba muy interesante todo lo que estaba sucediendo. Y cuando me voy a tomar el premetro, que siempre me lo tomaba en la misma estación, en la estación Pola, descubro que estaba fuera de servicio y que no me podía tomar el premetro. Entonces, ¿qué hago? Como si estuviera en el subte, voy y me digo, bueno, me tomo una estación antes o una estación después. Entonces voy a la estación de Lugano 1 y 2. Me siento con mi libreta de campo en el andén, y no pasaron 3 minutos que vinieron 2 muchachos muy simpáticamente y me pidieron el celular. Bueno, perdí parte de material de campo también, porque yo lo registraba en ese momento en el celular, y al otro día cuando voy a decirle, le voy a contar esto a una de las vecinas del barrio, me dice, y sí, mi amor, si te regalaste. Esa es la parada del afano, ¿no? Y yo, ok, listo. Me pasó en esa oportunidad esa marca, ¿no? De la dialéctica entre la distancia y la proximidad. Y la otra cosa que me pasó, que para mí fue muy revelador, tuvo que ver con cierta incomodidad y molestia sobre cierta participación en el campo, sobre todo en las mesas de gestión participativa, que yo estaba muy preocupada por escuchar qué estaban diciendo los funcionarios y registrar todo lo que decían los funcionarios, y los informantes de ese momento, con quienes yo iba a la mesa de gestión participativa, me hablaban encima todo el tiempo. Me decían, no, y esta es de acá, y este que ves ahí es de allá. Y yo, ay, quiero escuchar, qué pesados. Quiero escuchar qué dicen. Y después me di cuenta que un poco la boluda había sido yo, porque lo que me estaban diciendo era muy relevante para comprender cuál era el campo de enunciación. Entonces ahí empecé a descubrir que había una suerte de producción de linajes políticos, ¿no? Cada persona que hablaba, cada persona que enunciaba algo, lo hacía dentro de una facción específica, que era relevante para comprender cuál era la dinámica situacional de los actores. Entonces yo estaba, ay, qué molestos, quiero escuchar, o me preocupaba por lo que se decía oficialmente, cuando me estaban dando información súper relevante para comprender cuál era la dinámica local de las lealtades, afinidades y facciones de organización política barrial. Entonces por eso soy medio un antihéroe. Me encanta esa categoría, buenísima. Sí, me la llevo al nombre. Yo creo que como uno de mis principales desafíos, en el trabajo de campo, tuvo que ver con tomar la decisión. Yo mencioné un poquito hace un ratito que mi punto de partido, cómo yo me acerco al campo, tiene que ver con el trabajo de extensión universitaria que lleva adelante desde 2014 más o menos, la cátedra de etnolingüística del Departamento de Letras de Filo, donde hacíamos talleres con
con escuelas primarias, con diferentes ahí colegios del barrio, entonces ese es como mi primer lugar, entonces como mi vía de entrada, digamos, al campo fue desde ahí. Entonces, creo que la presentación, como de primero, digo, que no pierdan esa referencia de que yo era alguien de la universidad, pero al mismo tiempo no estaba en ese momento haciendo trabajo de extensión, sino que era investigación. Digo, si bien soy esta de acá, quiero charlarte de otros temas también, como, por un lado eso. Esto que comenta Tamara vos no sos de acá y queda muy evidente al principio, pero también, ¿y de dónde vivís? ¿De dónde venís? ¿De dónde vivís? ¿Pero en qué barrio? ¿Y en qué viniste? Como me veían que, claro, como yo llegaba al barrio, pero no sabía, como siempre, de camuflar que vivía en el norte de la ciudad, en el otro extremo, una realidad completamente distinta, si bien, nada, no soy porteña, pero igualmente había diferencias. Nada, como primero eso, como todo el tiempo, varias veces tuve que presentarme, tuve que ejercitar esa presentación nuevamente en el campo y de acuerdo como a las nuevas personas que me iban presentando y que iba conociendo, como reactualizando esa presentación. Después, como también otro de los desafíos era con algunos de los miembros de la Junta Vecinal, sobre todo, y cuando rastreé más que nada como estas presentaciones en la legislatura, o después, digo, también en diferentes movilizaciones que se hicieron en el barrio, o después, nada, en celebraciones era como, estás en todos lados, como, ¿qué haces? ¿Cómo? Como que no descolocaba mucho mi presencia y me lo hicieron saber más de una vez, como, ¿qué onda? ¿De dónde venís? ¿Quién te manda? ¿Quién te trae? Como, porque notaban eso, como que, como yo estaba como muy presente en diferentes instancias. Y como que también tuve que seguir como, nada, como reforzando ese vínculo, digo, y como cuidando mucho ese vínculo. Entonces, en todas esas instancias donde me fueron viendo, digo, como yo me mostré como más a disposición. Digo, como, no sé, vamos a la legislatura, ¿qué necesitan? Y traje grabador, tengo anotador. ¿Le sirve algo de eso? Sí, estaría buenísimo que grabes el audio. Bien. Grabador ahí, entero para eso, envío el audio, digo, como, empecé como a ponerme en un lugar más de utilidad, si se quiere, digo, como para ver, che, esto lo hago sí porque me interesa, pero vengo a colaborar en el proceso en que estén ustedes, como. Y también en esto de la pertenencia de vos no sos de acá, en muchas de estas de, bueno, ¿qué hay para colaborar? Y hay que servir el almuerzo, no sé qué, bien, perfecto. Y muchas personas también que fueron claves y que fueron parte de mis entrevistados, como, Juli, no dejes la mochila acá, esta de, no te regales, como, porque, no está, viste, como que está todo bien con vos, me dice, pero si dejas la mochila ahí, viste, no, esto, no te regales, de vuelta. Entonces, como ciertas como indicaciones de por dónde tenía que ir caminando, por dónde tenía que ir yendo, que fueron claves, digo. Que al principio sí fueron un desafío porque, nada, llegaban así como, tal vez como comentarios como más directos que me chocaban un poco, pero al mismo tiempo fueron claves para después también entender cómo es el lugar. Y esto de no entres sola al barrio, no salgas sola, entiendo de que no tengas drama, que no tengas ningún problema vos, pero no sos de acá, como esto de que es muy evidente de que uno no era de ahí, ¿no? Como eso sobre todo, ¿no? Creo como desafío. Y perdón, pero después no sé si viene pregunta de escritura o qué, pero creo que como principal desafío fue ese, ¿no? Como ¿hasta cuándo seguir registrando? ¿Hasta cuándo seguir yendo y participando en el campo? ¿Hasta cuándo cortar? Digo, como. Hay un momento que pareciera que no llega nunca como el saturar, ¿no? Como de información, entonces como, ¿y cuándo es el límite? Digo, como, y ahí sí como participé de todos los dispositivos que Filo puso a disposición, de acompañamiento a tesistas, de talleres y cursos de escritura académica que también dieron parte del Departamento de Letras. Por sugerencia de mi directora hice talleres de escritura porque era como una gran traba poder pasar en limpio, poder pasar por escrito todo eso que, como decía Tamara, pasa por el cuerpo también. Digo, ¿cómo te cuento que en una entrevista fue tan duro lo que escuché que no sé si lo puedo escribir? Como. Bueno, justamente
estábamos acercándonos al final, íbamos a pedirles por favor que si pudieran darle una especie de consejo a quienes estén en medio de su proceso etnográfico, o por qué no, en la escritura de su tesis de licenciatura. Y bueno, realmente te adelantaste, Julieta, y también retomaste lo que dijo Tamara, ¿no? De el cuerpo como herramienta metodológica. Y bueno, a través de sus historias que contaron, ustedes tienen trabajos etnográficos muy interesantes. Realmente es una lástima que no poder abordarlos en profundidad, porque a veces una hora es muy poco tiempo, pero bueno, ¿cómo vivieron un poco ese proceso de lo etnográfico a la escritura? Si es que en algún momento, cómo cortar, si es que realmente alguna vez termina, hay una diferencia tan tajante. Bueno, estaría escuchar. Sí, y quizás también pensando en el consejo, como cuál es el consejo que a ustedes les hubiera gustado recibir cuando estaban en ese momento, ¿no? Que dirías como, bueno, si ahora pudiera decirme algo yo en ese momento sería esto, ¿no? Como pensar ese tipo de consejos. Bueno, es muy difícil porque realmente lo etnográfico es multidimensional y estar ahí también el recorte del objeto resulta muy abstracto para la experiencia etnográfica de estar ahí del emergente. Entonces, el trabajo etnográfico es muy divertido, para mí lo más divertido de todo este proceso fue hacer trabajo de campo. No quería que termine más, o sea, si me permitirían seguir haciendo trabajo de campo, lo seguiría haciendo. Y además resulta demandante, ¿no? Porque una vez que uno adquiere confianza y empiezan a entender de qué se trata lo que estás haciendo, te consultan, te preguntan, te piden cosas. Es demandante también con el campo, pero descubrí en la escritura de la tesis algo muy valioso que no me imaginé que iba a suceder, ¿no? Porque yo pensaba que, bueno, lo más importante era el trabajo de campo, el plan, y que la escritura iba solamente transmitir lo que había abordado en el momento de la etnografía. Y descubrí que la escritura es parte del laboratorio de campo también, en el sentido que con esa distancia de estar ahí y la posibilidad de construir relaciones que la coyuntura o no te permiten, ¿no? Es como, es una especie de laboratorio para el etnógrafo en la escritura, porque aparecieron categorías nuevas, aparecieron formas de relaciones nuevas, o se iluminaron anécdotas de campo que quizás yo no había tenido en cuenta porque las puse en diálogo con conceptos específicos, ¿no? Porque ahí es como una especie de alquimia, traes a todos los autores, los referentes bibliográficos, y los pones en diálogo con el campo y se construyen, hay algo creativo que me parece que hay que poner en valor y eso es muy hermoso porque hasta hay como una aventura literaria también y poética en el poder poner en relación cosas que quizás en la inmersión de campo no la podés hacer, pero durante la escritura te permite abordar lo creativo. A mí me pasó con esta categoría de merecimiento urbano, que me animé a definirla, me animé a construir conceptualmente su dimensión analítica y su dimensión nativa, y me pareció súper motivador eso, ¿no? Que seguía, o sea, no es algo que solamente tenés que verter en un texto, sino que existe la posibilidad de que también te aventures en la creación, ¿no? De categorías que ayudan a explicar esa realidad social. Sí, coincido con lo que dice Tamara. Creo que como parte de esto del materializar en la escritura, digo, es un trabajo muy artesanal en el que la facultad, digo, no te prepara para eso. Digo, como en eso me parece que es una gran deuda que tenemos, como que si bien el seminario anual es clave, digo, para motorizar todos estos interrogantes, digo, se queda corto en esto del poder acompañar el proceso como concreto de la escritura y de materializar o de tratar de reflejar lo mejor posible, digo, desde un lugar respetuoso también con esos otros con los que estamos trabajando y construyendo, digo,
después en esto, en no sé, 100 páginas. Nada, creo ahí como que a mí me sirvió, como dice Tamara, esto de pensar nuevas relaciones, como vincular. Al principio era esta cosa, ¿no? ¿Cómo se dice? El pánico de la hoja en blanco, y era como nunca se avanzaba, era como ponerse 1000 objetivos. Después me di cuenta que con cositas como mucho más chiquititas, con la constancia de armar un párrafo y que se entienda. A mí me sirvió mucho como darle a leer a amigas que vienen de otras disciplinas, digo, como a mi mamá, por ejemplo, digo, como se entiende esto que estoy queriendo contar acá, como, y también digo, como animarnos a también desestructurar un poco esa escritura académica, cartonada desde lo literario, como dice Tamara, ¿no? ¿Cómo te cuento que esto de la migración es esencialmente humano? ¿Cómo te cuento que la política está en todos lados? Bueno, tengo que hacer referencia como a otros como objetos, si se quiere, como de la literatura, digo, y ahí sí la referencia era como, en un momento era como, paremos de leer textos académicos y papers, y me puse a leer como, sí, cosas más literarias para justamente ablandar y que eso, que no solamente sea riguroso y que refleje, digo, lo que pide la academia, sino también que sea disfrutable. Digo, que alguien más quiera leer eso que me llevó tanto tiempo construir, armar y reflexionar, y que, digo, sea también amena esa lectura, como ponerse un poquito en el lugar de quién va a leer esto, como si bien mayormente, digo, las tesis de licenciatura circulan en el ámbito académico y mayormente, digo, es los jurados que lo leen, la directora, alguien que esté muy interesado en la temática, como que siento que por lo menos desde mi generación también estamos como intentando a corrernos un poquito de esas formalidades, digo, y tratar de no perder la rigurosidad, no perder, digo, como cierta como objetividad, si se quiere, que permite la escritura, pero tratando de traer un lenguaje un poco más cotidiano, digo. Y creo que también nada, como siempre fue como un tema de reflexión, o me pregunté mucho como, bueno, ¿y qué les llevo como a esa gente, no? Como tuve tanto tiempo charlando con ellos, como, ¿qué hago con una tesis larguísima? Como sigue siendo como un interrogante, todavía no lo tengo resuelto, digo, de cómo también, digo, como ese producto, cómo llega, digo, de vuelta a ese lugar. Si pensamos ahí en términos como muy, muy antropológico, digo, ese devolver, cómo llega también. Y creo que la escritura es como es un tema ahí. Pero nada, sí, de cuadros y también, digo, a mí me encontró la escritura en plena pandemia, afiches en la pared, post-it de 1000 colores, resaltadores, colores y 1000 cosas, pero que nada, clave para después poder llegar a armar algo más o menos presentable, que es lo que nos piden, ¿no? Como... Sí, hay algo también de bajar las pretensiones, ¿viste? Porque uno se pone en un lugar, bueno, es la tesis de licenciatura, tengo un compromiso con el colectivo, con las personas con las que trabajé. Y yo me hace acordar una anécdota que tuve con una compañera, una vecina, que yo le conté que estaba haciendo el trabajo de campo para mi tesis de licenciatura, y ella me dijo, me parece muy bien, porque vos venís a colaborar acá un montón, y me parece bien que el barrio te ayude a recibirte. Entonces, de alguna manera ella invirtió la relación, ¿no? Porque en general nosotros ponemos la relación de poder ayudar, de poder ofrecer a los investigadores sociales. Y ella dijo, no, bueno, nosotros también te podemos dar. Y ella invirtió de alguna manera la relación de poder. Así que yo le debo mi tesis de licenciatura a los residentes y habitantes de Villa 20, ¿no? Lo mismo digo. Está bueno también pensar eso y que a veces queda como esa idea de acercar un producto, que igual de todas maneras está bueno hacerlo si uno quiere. Siento que también estos otros formatos por ahí más visuales o audiovisuales o de audio pueden ser una conexión interesante también como para llegar a otras personas que quizás eso como por ahí leer 100 páginas en una vida cotidiana compleja no es lo más común.
Pero bueno, está interesante y está bueno que siempre quede como pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con este producto? Me interesa mucho también la cuestión de la escritura, porque no en todos los casos hay gente que por ahí termina la tesis y ahí termina su carrera académica, pero en algunos otros casos se continúa, en la gran mayoría. Entonces también pensar como eso, que el ejercicio de escribir la tesis es ese inicio. Entonces está bueno darle una búsqueda por otros canales, ¿no? Porque finalmente escribir es gran parte de la práctica antropológica. Entonces, si mejoramos nuestra escritura, si podemos hacerla más cercana, digamos, ese ejercicio de la tesis está bueno a futuro, como futuros investigadores, docentes, ¿no? Que también nos ejercitamos en la escritura o en la comunicación de lo que hacemos, me parece súper relevante y muy válida como pregunta para seguir haciéndonos en estas conversaciones en el podcast, pero también entre antropólogos. Así que bueno, muchas gracias ahí por presentarlas también. No sé, Rami, si querés decir algo más para cerrar. De mi parte les agradezco muchísimo, estuvo súper interesante la conversación. Bueno, Tamara, Julieta, también Florencia, muchísimas gracias por participar. Pudimos abordar cuestiones relacionadas a su trabajo y muy interesantes los aportes respecto a la escritura y la cuestión metodológica. Eso espero que lo puedan escuchar todos y todas, todes, porque realmente fue superador poder pensar en otros formatos para la divulgación académica y también facilitar la escritura académica desde lo literario, desestructurar para poder relajar un poco. Así que bueno, agradecerles y bueno, nos veremos, nos escucharemos en otro episodio de Hecho en Casa. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación y agradecidas especialmente por buscar otros formatos, ¿no? de comunicación de la ciencia, de lo que hacemos, para de poner en valor también el método de la antropología, la perspectiva antropológica y el método etnográfico. Ramiro de Uribe y Florencia Guastavino participaron del armado del guión y la realización de la entrevista. La locución es de Julieta Ferreiro, el diseño del arte es de Antonio Doval. El equipo está coordinado por Mercedes Hirsch y lo completan Renata Calizano, Lucila Pequeño, Emilia González Prieto, Sofía García, Micaela Hernández, Victoria Espósito Prieto, Daniela Pinavaria y Carolina Jerez.